El segundo teorema fundamental que debemos de conocer se trata del divisor de corriente. Al igual que en el divisor de voltaje, les dije que el divisor de voltaje aplica solamente en circuito serie, de la misma manera el divisor de corriente aplica única y exclusivamente a circuitos en paralelo. Ahorita vamos a hacer este ejemplo con un circuito con 2 resistores en paralelo, posteriormente lo vamos a hacer con 3 resistores en paralelo, pero quiero que entiendan ustedes la esencia de este teorema. ¿Qué es lo que establece el teorema? Vean muy bien. El teorema establece que si yo quiero saber la corriente en el resistor X, esto va a ser igual a la corriente total, ¿sale? Por el resistor Y, es decir, el resistor opuesto entre la sumatoria de mis resistencias, o en su defecto aquí le pondríamos R1 más R2 o Rx más Ry, ¿sale? Vamos a aplicar este teorema y vamos a ver qué es lo que obtenemos para saber la corriente que hay ahí. Entonces, miren, voy a ocupar otro color y vamos a emplear este teorema. Si quiero yo saber la corriente en el resistor de 500, lo que voy a hacer es lo siguiente. La corriente total es 200 miliamperes. 200 miliamperes, que recuerden que matemáticamente hablando estamos hablando de 0.2 o 0.2, ¿sale? 200 miliamperes por el resistor opuesto. Si yo quiero saber la corriente que hay aquí, entonces voy a multiplicar por el resistor opuesto, que en este caso sería 300 por 300 entre la sumatoria de ambos, o Rx más Ry. 500 más 300 da 800, ¿sale? Y de una vez vamos a hacer la siguiente. Si yo quiero saber la corriente en 300, ¿qué es lo que debo de hacer? Corriente total, que serían los 200 miliamperes. 200 miliamperes por el resistor opuesto, que en este caso sería 500. Si yo quiero saber la corriente aquí en 300, entonces multiplico por el opuesto, que sería 500. 500 sobre la sumatoria de ambos, que sería 800. ¿Vale? Entonces vamos a resolver estas ecuaciones de manera muy rápida y vamos a ver qué es lo que nos sale. Entonces recuerden, 200 miliamperes es 0.2 por 300, ¿sale? Y eso entre 800. Y esto nos da 75 miliamperes. Listo. Este es nuestro resultado, 75 miliamperes en 500 ohms. Y luego tenemos la corriente en 300, que sería 0.2 por 500 entre 800. Y esto nos va a dar 125 miliamperes. Si se dan cuenta, 75 miliamperes más 125 miliamperes me da los 200 miliamperes de mi fuente. Por lo tanto, ahí yo ya sé que está bien. Pero dijimos, tenemos que comprobar, vamos a hacerlo esto con comprobación. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, vamos a hacer nuestra ley de Ohm. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para comprobar esto? Bueno, vamos a resolverlo ahora con el método que todos ustedes ya conocen, que sería la ley de Ohm, y vamos a compararlo con esto. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, lo primero que tendríamos que hacer sería sacar el paralelo de estos dos para determinar el voltaje que tenemos acá. Entonces, el paralelo, ¿cómo sería? Resistencia total paralelo. Tenemos de dos formas: aplicar la inversa de las inversas o aplicar R1 por R2 entre R1 más R2, que es lo que vamos a hacer. Entonces, R1 por R2, 500 por 300, ¿sale? 500 por 300 entre la sumatoria de 500 más 300, que sería 800. Y vamos a resolver esta ecuación. Sería 500 por 300, ¿sale? Entre 800. Y esto nos da 187.5 ohms. Ese es mi resultado. ¿Qué quiere decir? En realidad tenemos una fuente de corriente con solamente un resistor equivalente, y ese resistor equivalente es de 187.5 ohms. De aquí, por ejemplo, ya sabemos el valor de nuestra corriente, 200 miliamperes, y nuestro resistor 187.
Y de ahí muy fácil podemos nosotros obtener nuestro voltaje. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el voltaje es igual a I por R, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, si es igual a I por R, entonces el voltaje total va a ser igual a la corriente total, que sería 200 miliamperes por la resistencia total, que sería 187.5, y vamos a ver cuánto nos da nuestro voltaje total. Nuestro voltaje total va a ser 0.2 por 187.5, y eso nos da 37.5 volts. Este voltaje que obtenemos, 37.5 volts, es el voltaje que está en nuestro circuito original, es lo que tenemos nosotros aquí. En un circuito paralelo, recuerden que el voltaje es el mismo, entonces sabemos que el voltaje que está en 500 es 37.5 y también el voltaje que está en 300 es 37.5. Una vez que sabemos el voltaje, aplicamos nuevamente la ley de Ohm, y aplicando la ley de Ohm, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues ya de manera muy sencilla vamos a obtener la corriente en cada uno de los resistores. Vamos a obtener, de acuerdo a la ley de Ohm, corriente es igual al voltaje sobre el valor de mi resistencia. ¿Sale? Esa es la ley de Ohm. Entonces, el voltaje ya sabemos que es 37.5 volts sobre mi resistencia de 500. Y esa sería mi corriente en 500. Y mi corriente en 300, voy a ponerle aquí 300, 500. Y vamos a decir voltaje, ya sabemos que es lo mismo, 37.5 volts sobre mi resistencia ahí, que sería 300. Y entonces vamos a resolver esto y nos queda 37.5 entre 500, y esto nos da 75 miliamperes contra 37.5 entre 300, y eso nos da 125 miliamperes, o lo que es lo mismo, 125 por 10 a la menos 3. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, y nosotros aquí estamos comprobando que el teorema de divisor de corriente está perfectamente resuelto y es totalmente equivalente. Quiero que vean la diferencia. Vean, aplicando el teorema de divisor de corriente, simple y sencillamente aplicamos una fórmula, la fórmula del divisor de corriente. Pero si nosotros lo quisiéramos hacer con la simple y llana ley de Ohm, tendríamos que sacar la resistencia total, después de la resistencia total, el voltaje que tenemos en la red, y posterior a esto aplicar nuevamente la ley de Ohm para determinar las corrientes. Ahí vienen los otros, una aplicación muy importante. Quiero que vean cómo se están ahorrando, se están facilitando muchísimo el análisis de un circuito cuando ustedes conocen los teoremas.